bien, gol y 2 asistencias ayer en el partido en el que América vence 3-1 a San Diego. Desaceleró en la segunda parte por obvias circunstancias, iba ganando 3-0 al medio tiempo, pero lo dijimos aquí toda la semana y el técnico Guillermo Almada lo refrendó ayer en la rueda de prensa. América se lo iba a tomar con toda seriedad este torneo, por eso puso a lo mejor que tenía desde el inicio. Todavía falta que se integren los refuerzos, Edwin Cerrillo y Óscar Perea, que regrese Alejandro Cendejas, Luis Ángel Malagón y seguramente también la posibilidad de Víctor Dávila en algún momento, pero son jugadores que vienen recuperándose de lesiones y América, pues de a poco y con todas las críticas, ha arrancado muy bien el torneo. Evidentemente le salen novias de los últimos 2 años. Muy noviero el muchacho. Interesados, ¿no? Hablamos de la Fiorentina, el Al Rayyan de Qatar, también el Vasco da Gama, que es el que hoy está interesado, Cruzeiro, que se bajó de la negociación hace apenas un par de días, y otros equipos brasileños que lo han sondeado. Es decir, no es nuevo tampoco para América ni para el propio jugador que en un mercado de pases se mueva tanto su nombre. Ahora, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Sí, Vasco está interesado, no hay una negociación avanzada. Hoy Rodríguez es un jugador fundamental para América y lo ha demostrado en los últimos 2 partidos, entrando de cambio contra Santos y ayer en el partidazo otra vez gol y 2 pases de anotación que da el Rayito. Entonces te podría decir, es un jugador fundamental para América y no lo van a regalar. Si ponen 10 millones o más sobre la mesa y al jugador también le interesa, se puede ir. De lo contrario, se quedará en América. ¿Y en refuerzos van a llegar más o...? A ver, está lo de Yaminto Campas, pero también se ha enfriado en las últimas horas porque el jugador se ausentó 2 veces del entrenamiento de Rosario Central y una tercera falta le implicaba entonces infringir el reglamento del estatuto del jugador de FIFA, es decir, 3 días, abandono de trabajo como en la mayoría de los países en sus propias leyes. Entonces tuvo que entrenar, ponerse a disposición de Almirón y su cuerpo técnico y decir, bueno, pues todavía soy jugador del equipo y no hay una negociación tampoco que haya caminado en favor de América porque a Rosario no le urge venderlo y América tampoco está dispuesto a subir demasiado su oferta que ya hizo en una segunda ocasión. Normal, la verdad no hay que lanzar campanas al vuelo, no hay que tirar cohetes. Sabemos cómo bajan los equipos de la MLS cuando vienen a jugar a México y sobre todo a Toluca y a Ciudad de México por el tema de la altitud, y más si son equipos que están acostumbrados a jugar a nivel del mar como Seattle y como el propio San Diego FC, San Diego que es lugar 13 de su conferencia. Entonces, a ver, muy normalito y es más, entiendo que hasta en cosas que puedas hacer bien hay áreas de oportunidades que tienes que mejorar. Y si yo le tengo que criticar algo a la América, sobre todo, es el segundo tiempo. Sí, porque además, si estás viendo que la diferencia de goles puede ser importante para quedar en primero, segundo, tercero, cuarto, pues tienes que ir a buscar más goles. Hoy eres segundo porque no fuiste capaz de vencer por 1 gol más a este equipo y Toluca quedó en primero por el 3-0 contra el 3-1. Pero con una victoria das un paso importante, ¿no? Das confianza, es importancia, pero así que digas, uy. No, pero me refiero para quedar en esos primeros 4 lugares, ¿no? Sí, pero como ahora ya no hay grupos, pues de alguna manera tienes que tener el mayor criterio de desempate posible a tu favor. Aquí veíamos Brian Rodríguez, muy buen partido del uruguayo, anda muy bien, después de los rumores que lo están ligando al fútbol brasileño. Y sí, América en el segundo tiempo se relaja, baja la velocidad, entiende perfectamente que era un partido que estaba totalmente resuelto y de alguna manera se dosifica porque ahora viene la parte complicada, que es la de viajar a Estados Unidos. Hasta Portland. Hasta Portland. Ganó 5-2. Hay poca recuperación y tienes que enfrentar juegos prácticamente cada 3 días. Hay una cosa que me preocupa de este América. ¿Que vaya a quedar campeón? De entrada ni lo veo. Muy bien. Muy bien. Pues deberías. Ni en la Lexop, ni mucho menos en la Liga MX. ¿No lo ves campeón o no ves al América? No, sí, claro que veo al América. Sí, veo los partidos. Claro, y yo nunca he negado la grandeza del América. Jamás. Malarías. Malarías. Hoy por hoy el América es el más grande. ¿Realmente algo te preocupa del América? Estás sacando el paraguas, hermano. Este equipo se va a desgastar muy rápido con este entrenador. Muy rápido. Sí. Los regaña hasta los que están calentando. Sí. Les exige en el renglón. La pretemporada eran 3 entrenamientos al día. Claro. Los tenía ya. En el renglón físico los va a liquidar. Bueno, habrá que ver. La exigencia, el desgaste, el discurso, pero sobre todo la intensidad, no le gusta al futbolista. Y Almada
así se fue de Santos, así ¿A se qué fue de futbolista te Pachuca. refieres? ¿Al que juega en General. México? No, porque yo creo que en Europa juegan con una intensidad No, pero fíjate, tremenda. cuando termina la temporada, ¿En dónde? me acuerdo perfecto, en España llega Federico Viñas a Uruguay para unirse a la selección y él declara públicamente que el día a día con Almada ya era insoportable. Bien. Es un tipo que por sus modos realmente no le ¿Y cae bien a dónde los está equipos. Federico Viñas ahorita? En el Toluca, está bien, está perfecto, perfecto. bien. Está Por perfecto, eso, ¿no? justamente ¿Y eso es poca cosa o parece qué? que no tiene nada que ver. No. Porque poca el cosa? futbolista, No. el futbolista que está en Europa y se queda en Europa es porque no le importa que le pongan la intensidad. No, no Sí, estoy de claro. acuerdo. Bueno, a ver, que si sí. a esas vamos, Imagínate ¿dónde está Almada la ahorita? intensidad del Claro, ¿dónde Bayern, está Almada? ¿Dónde está Almada ahorita? la intensidad del Bayern, la intensidad del Bayern, pero espérame. del Manchester City, La intensidad de la intensidad Almada del en Barcelona. Oviedo clubes terminó está Almada reventando en al este equipo, momento? Terminó reventando al equipo y no hubo nunca una buena armonía desde el día 1 tras la llegada de Bueno, Almada. entonces Primero no están porque además siendo venía la salida de 100% Paunovic, profesionales. que muchos no estaban de Los acuerdo. equipos dentro más del equipo. intensos del mundo están en Europa. Pero no ¿Por es qué? ser Porque sus jugadores profesional, les gusta, no ponen pretextos y aunque Johnny, no le gusten lo hacen. Johnny, pero una cosa Acatan. es la disciplina y la intensidad que tú dices y otra cosa es el modo de conducirse casi Las militarizado formas. que No, tiene una Guillermo cosa es Almada. conducirse, estamos hablando de ahora, intensidad eso a y los futbolistas disciplina. a muchos no les gusta. Pero- ¿Dónde ha triunfado Guillermo Almada? En equipos con jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes muchas veces se cuadran, porque quiero jugar, porque quiero demostrar, porque voy empezando y está dispuesto a aceptar un poco esos malos tratos de a veces de Guillermo Almada. En un vestidor como el del América, donde hay figuras, donde hay tipos que tienen un ego, que tienen experiencia, que han sido ganadores, yo no veo a un Guillermo Almada Sí. durando mucho tiempo ahí. Y- Yo coincido con nada. ¿Y dónde quedó el Oviedo? Para mí lo de Guillermo Almada, Acá- si un acá año el no tema- gana, no ganó ya ¿Dónde nada. quedó el Oviedo? El tema ¿Dónde quedó el primordial Oviedo? descendió ¿por qué? porque Almada no lo pudo mantener en primera división. ¿Por qué? Porque el Ese es jugador. otro debate al que No, no vives entrar, ni porque siquiera el jugador no conoces al quiso Oviedo. adaptarse a la No es disciplina cierto, y no no es quiso cierto. ser intenso. No Si el es jugador cierto. se adapta A a la ver, disciplina. Si vamos a hablar del Oviedo, yo hoy otro Oviedo Michel. estaría en otro De lado. uno en uno, De uno en uno. Hoy Si Oviedo alguien estaría en conoce al otro Oviedo lado. es Michel. ¿Por qué el Pachuca tuvo el Mundial de Clubes que tuvo y a lo mejor no tuvo un mejor Mundial de Clubes? En ese Porque debate corrieron no a entre. 3 semanas de arrancar el Mundial de Clubes, corrieron a Almada porque, ay, no queremos correr entrenar estas 2 semanas. No solo es eso, en ese debate Y no. entonces llegó Ahora, Jimmy Lozano, ¿y qué pasó con hay Jimmy una Lozano? cosa para abajo. ¿Y por qué primordial. se vino para abajo? Sí, A ver, es buen técnico, eso no te lo negamos. Escucha, Micho. Hay una cosa primordial en la llegada de Almada a la América. Si la directiva no estaba consciente de la manera en la que trabajaba Guillermo Almada, el error es por completo de la directiva. De la directiva. Eso es el punto de donde tiene que partir cualquier Bueno, situación. no en sabemos relación- eso. A lo mejor No, no, sí, no. pero cuando O sea, si pusieron en la perdóname, báscula. Perdóname, si la directiva no conocía las maneras, las formas No, a lo en las que mejor sí. trabajaba Almada y no estaba de acuerdo, ¿Tú crees que no le preguntaron a la gente en Pachuca y en San Seguro, oye, ¿cómo quiero les pensar fue? que Seguro sí. sí. Lo que te quiero Quiero decir pensar que es sí. ponen en la balanza. Ahora. ¿Qué es más? ¿Esa manera de trabajar de él o que no hay dinero, que no hay refuerzos Anoche y va a tener que escuché sacar yo jóvenes? supe En es el que los análisis. jugadores estaban hastiados, hartos desde la pretemporada. Vamos a ¿En ver si- Oviedo? No, en el América. En la pretemporada con Almada. Ni siquiera había empezado el torneo. Anoche- No es fácil. Fecha 3, el América es líder. Vamos a ver cómo Anoche va me avanzando y sorprendió cómo va cambiando escuchar- Almada en su manera de Me trabajar. sorprendió escuchar que en la voz de Ricardo Peláez en análisis de ¿Qué Sports dijo? Center, que cuando le empezaron a preguntar del América, él, no sé dónde lo haya escuchado exactamente, pero que dijo, yo tenía mis dudas, pero si el América está así es gracias a este señor. Porque además cuando él llegó, él habló que una de sus cualidades era la gestión de grupo. No sé dónde haya escuchado esas palabras Ricardo Peláez de Almada. Johnny, ¿tú te consideras una persona profesional? ¿Qué? ¿Tú te consideras? Sí, me considero. Yo te conozco, lo eres. Pero si en la mañana yo te marco, oye, Johnny, hoy tienes picante. Oye, Johnny, ¿ya desayunaste? Oye, Johnny, no vayas a salir tarde. No lo Hay picante. azotes, Oye, Johnny, vamos a tener la junta de producción. Oye, Johnny, vete a maquillar. O sea- Oye, Johnny, ya traes bien el micro. Oye, llega un punto, dices, déjame en paz. Yo voy a hacer mi trabajo y voy a estar a tiempo en el programa. El futbolista de América, cuando está alguien, Claro. Y sí. llega y ya. Y si de pronto sabemos que Almada les habla 7 de la mañana, oye, ¿ya te despertaste, Brian? Oye, Brian, ¿ya desayunaste? Oye, Brian, fíjate que son las 7 de la mañana, el entrenamiento No, empieza a las 9. ¿sabes cómo ¿Ya les saliste? habla? Y les dice, ¡que ya desayune! ¿Ya saliste de tu casa? Oye, fíjate que el entrenamiento empieza a las 9 con 5 minutos y son las 8:45. Si no Ya quieres estás acá. entender el ejemplo, No. Y te voy a decir una Tampoco cosa. es así, no exageremos. Almada- no pongamos ahora como dulces
palomitas a los jugadores. No, espérate. Almada tiene que entender a dónde llegó. Almada tiene que entender que esto no es Pachuca, que esto no es Santos. El vestidor del América sí es un vestidor que saca técnicos. Te voy a poner un ejemplo. Santiago Solari. Santiago Solari estaba muy bien, iba todo caminando. En un torneo, me parece que fue en 2024, los eliminan en cuartos de final. Solari había programado que llegaban a la final. ¿Qué hizo Solari? Les dijo, se quedan entrenando hasta que sea la semana de la final. Y les cortó 2 semanas de vacaciones. ¿Qué sucedió? Al siguiente torneo, Solari ya no duró ni 3 partidos. Entonces, el vestidor del América es de los más complicados que hay en la liga. Y Almada tiene que entender a dónde llegó. Almada, pero hay que ver aquí si no va la a venir a medida es manejar absurda. Muchachitos. Hay que ver si la medida es absurda o no es absurda. Por eso, por ejemplo, pero si allá el vestidor ya está viciado, allá y te el va, vestidor ya no te quiere. Con Pachuca no era una Aquí ya medida no hay absurda que positivismo, trabajaran 2 negativismo. semanas previo al Mundial de Clubes. No, ahí con Solari sí fue una medida absurda. Exactamente, A eso me refiero, güey. Pero lo que quiero ejemplificar es que este vestidor sí te saca. El vestidor de Pachuca tuvo que pasar mucho más, pero aquí este vestidor sí te saca y lo tiene que entender. ¿El vestidor de América es vestidor sacatécnicos? Cuando es necesario, sí. A mí me da la jugadores impresión con jerarquía. que en Ahora, este momento, claro, si no por se eso- acatan a lo de Almada, en este momento el respaldo es completo y total de la directiva Por eso, hacia el técnico. Claro, por eso era muy importante Acaba que la de directiva empezar conociera las formas de Bueno. Almada para poder respaldar. Acaba de empezar, Hasta dice ahorita, Michel que ya estaban hartos futbolísticamente. en la pretemporada. Sí, en la pretemporada. Pues Bueno, yo no lo noto, algo pero tendrá que gestionar la directiva y el propio Almada. Hasta ahorita ha dado resultados. América es líder. América ganó y jugando muy bien el día de ayer. Entiendo lo del segundo tiempo. Quizá bajan un poco las revoluciones. Brian da un partidazo. Sí, regazo. Cuando está en medio de esta situación de si se va o se queda, si llega una oferta importante para cómo está hoy América, evidentemente lo van a vender, más allá del partido que dio ayer, porque hizo un golazo, 2 asistencias y el gol que le hace San Diego al América, que parte desde el propio terreno, un golazo, que ya lo habían fallado porque hay el centro delantero termina abanicando en el área chica y luego hay un error de Kevin en la marca, que ese tipo de errores son los que Almada no va a perdonar. Sí, Creo que puede ser el primer jugador que revienta es Kevin, porque lo va a traer, pero mira, si no corrió para poder marcar en ese gol, pues no se va a salvar en la semana de Pues de trabajar momento extra. no hay oferta Kevin por ya lo Brian conoce. y anda muy ¿Se bien. acuerdan del gol de Berterame que elimina a la América hace 2 Sí, torneos? que pierde Monterrey? la marca Kevin Álvarez. O sea, precisamente. Pero vuelve a Kevin pasar. vio 2 veces. Está bien, pero le vuelve a pasar lo mismo. Él tiene que mejorar cuando tenga que venir a esos cierres de coberturas para ganarle la espalda a los delanteros. Bueno, En es un ese poco lo que le Cruz Azul. pasa. Cruz Azul, César, ¿cómo lo viste? Cruz Azul bien los primeros 20 minutos, le estaba pasando. Bienvenidos a Reportes de América MX. En Coapa hay un tema que hoy domina todas las conversaciones y no tiene que ver únicamente con una victoria o con un fichaje, sino con el futuro de uno de los futbolistas más determinantes del plantel azul crema, Brian Rodríguez. En las últimas horas surgieron voces que aseguran que el América no volverá a conquistar un título si no logra blindar a su estrella uruguaya y evitar su salida en este mercado de transferencias. La afirmación puede parecer exagerada para algunos, pero basta revisar lo que ha sucedido en los últimos partidos para entender por qué cada vez más aficionados y analistas consideran que el Rayito se ha convertido en un jugador indispensable dentro del esquema del equipo. Brian viene de ofrecer una actuación extraordinaria con gol y 2 asistencias, siendo el principal responsable del triunfo americanista, confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que hoy marca diferencias cada vez que pisa la cancha. Mientras tanto, su nombre continúa apareciendo en distintos rumores de mercado. América está dispuesto a escuchar ofertas únicamente si cumplen las condiciones económicas que la directiva considera adecuadas, pero hasta el momento no existe una propuesta formal que satisfaga las exigencias del club, que mantiene una posición firme gracias al contrato vigente del futbolista. Esa postura refleja que en Coapa entienden perfectamente el valor deportivo del uruguayo. No se trata solamente de un extremo rápido o habilidoso, sino de un futbolista capaz de romper partidos con una acción individual, asistir a sus compañeros, generar espacios y aparecer en los momentos de mayor presión. En el actual proyecto, Brian representa desequilibrio, velocidad y creatividad, 3 elementos que muy pocos jugadores reúnen al mismo tiempo. Es cierto que el América cuenta con una plantilla llena de talento, con futbolistas como Henry Martín, Eric Sánchez, Rafael Veiga, Alexis Gutiérrez y otros elementos de gran nivel, pero la realidad es que Brian aporta características diferentes que no son fáciles de reemplazar.
Por esa razón, muchos consideran que venderlo ahora sería debilitar considerablemente al equipo justo cuando busca recuperar el protagonismo tanto en la Liga MX como en los torneos internacionales. Sin embargo, también existe otra cara de la moneda. Desde el punto de vista financiero, una oferta importante por Brian Rodríguez podría representar un ingreso muy atractivo para la institución y permitir la llegada de nuevos refuerzos que fortalezcan otras posiciones. La directiva tendrá que encontrar el equilibrio entre lo deportivo y lo económico, sabiendo que perder a una de sus principales figuras podría cambiar completamente la dinámica del equipo. En mi opinión, América debe hacer todo lo posible por mantener al uruguayo al menos durante esta temporada. Un club que aspira a pelear todos los títulos necesita conservar a sus jugadores más determinantes, especialmente cuando atraviesan un momento futbolístico tan positivo. Además, Brian parece haberse adaptado completamente al entorno azul crema, conoce la presión que implica vestir esta camiseta y ha demostrado personalidad para responder en los partidos importantes. Si las Águilas realmente quieren volver a levantar trofeos, conservar a un futbolista con estas características puede marcar la diferencia entre competir y conquistar campeonatos. Ahora la gran pregunta es, ¿qué ocurrirá durante las próximas semanas? ¿Llegará finalmente una oferta irresistible desde Europa o Sudamérica? ¿La directiva logrará blindar definitivamente a su estrella? Lo cierto es que, mientras el mercado continúa abierto, Brian Rodríguez sigue respondiendo dentro de la cancha con actuaciones que únicamente aumentan su valor y refuerzan la idea de que hoy es una pieza fundamental para el presente y el futuro del Club América. Y precisamente ahí es donde comienza el verdadero debate alrededor del Club América. Porque más allá de las cifras, de los rumores y de las posibles negociaciones, la pregunta que hoy se hacen miles de aficionados es muy sencilla. ¿Puede este América competir por todos los títulos sin Brian Rodríguez? Viendo el nivel que ha mostrado el uruguayo durante las últimas semanas, la respuesta parece cada vez más complicada. Brian no solamente aporta velocidad por la banda izquierda, también genera espacios para Henry Martín, libera marcas para Rafael Veiga, conecta perfectamente con Eric Sánchez y se ha convertido en el futbolista que rompe líneas cuando el partido se encuentra cerrado. En el fútbol moderno no basta con tener posesión del balón. También se necesita un jugador capaz de desequilibrar en el 1 contra 1, de acelerar las transiciones y de resolver partidos con una acción individual. Y hoy ese futbolista en el América tiene nombre y apellido Brian Rodríguez. Incluso cuando no marca goles, su presencia obliga a los rivales a modificar completamente su planteamiento defensivo, ya que normalmente necesita la vigilancia de 2 defensores para intentar contenerlo. Eso abre espacios para que otros jugadores aprovechen las ventajas y aparezcan en posiciones de gol. Basta recordar el último compromiso de las Águilas, donde participó directamente en 3 anotaciones con 1 gol y 2 asistencias, demostrando que atraviesa un momento extraordinario tanto en confianza como en rendimiento. Ese tipo de actuaciones son las que incrementan su valor de mercado y explican por qué distintos clubes siguen atentos a su situación contractual. Sin embargo, desde la perspectiva del América, desprenderse de un futbolista así en plena temporada podría representar un riesgo enorme. La directiva sabe que reemplazar un jugador con esas características no es una tarea sencilla, incluso si llegara una oferta millonaria. Encontrar un extremo que combine velocidad, capacidad de desborde, visión de juego, gol y experiencia internacional requiere tiempo, adaptación y una inversión considerable. Además, el grupo ya conoce perfectamente los movimientos de Brian dentro del esquema táctico, algo que facilita el funcionamiento colectivo del equipo. En mi opinión, el América no necesita vender por necesidad económica, por lo que la prioridad debería ser mantener la base del plantel y reforzarla, no debilitarla. André Jardine ha construido un equipo que comienza a recuperar su mejor versión y romper esa estructura justo cuando empieza a funcionar podría convertirse en un error estratégico. La afición también ha cambiado su percepción sobre el uruguayo. Si hace algunos meses existían dudas respecto a su regularidad, hoy la mayoría reconoce que se ha convertido en uno de los líderes futbolísticos del plantel gracias a su crecimiento constante, su compromiso dentro del campo y su capacidad para aparecer en los momentos importantes. Evidentemente, ningún jugador es insustituible en el fútbol,
Pero también es cierto que existen futbolistas cuya salida modifica completamente el funcionamiento de un equipo y Brian Rodríguez parece estar entrando precisamente en esa categoría dentro del América. Por eso nos sorprende que cada vez más voces pidan a la directiva hacer un esfuerzo para blindarlo y evitar cualquier negociación que pueda poner en riesgo la continuidad de uno de los mejores jugadores del plantel. Con la Liga MX, la Leagues Cup y los demás objetivos de la temporada todavía por delante, conservar a Brian podría ser la decisión que termine marcando la diferencia entre quedarse cerca de un campeonato o volver a levantar un trofeo. En Cuapa lo saben, la afición también lo entiende y ahora toda la atención estará puesta en las próximas semanas para conocer si el futuro del uruguayo seguirá ligado al América o si aparecerá una oferta imposible de rechazar. Mientras tanto, Brian continúa respondiendo de la mejor manera posible, jugando al máximo nivel, siendo decisivo en cada partido y demostrando dentro del terreno de juego por qué hoy muchos consideran que el América debe hacer todo lo posible para que su estrella uruguaya permanezca en el club. Y hay otro aspecto que merece un análisis mucho más profundo. Cuando un futbolista alcanza el nivel que hoy está mostrando Brian Rodríguez, automáticamente se convierte en el jugador que cambia la manera en la que los rivales preparan sus partidos. Los entrenadores ya no piensan únicamente en cómo atacar al América, sino también en cómo neutralizar al uruguayo. Eso significa doblar las marcas, modificar el posicionamiento de los laterales e incluso sacrificar presencia ofensiva para evitar que Brian tenga espacios para correr. Ese simple detalle habla de la importancia que ha adquirido dentro del esquema azul crema. En temporadas anteriores, muchos cuestionaban su irregularidad y señalaban que todavía no explotaba todo su potencial. Sin embargo, hoy el panorama es completamente diferente. Brian ha madurado futbolísticamente, toma mejores decisiones en el último tercio de la cancha y participa mucho más en el juego colectivo. Ya no depende únicamente de su velocidad para marcar diferencias. Ahora también aparece entre líneas, genera asociaciones con los mediocampistas y entiende perfectamente cuándo acelerar y cuándo pausar el ritmo del partido. Ese crecimiento ha sido fundamental para que el América recupere una de sus principales armas ofensivas. Otro punto importante es el entendimiento que ha desarrollado con Henry Martín. Aunque el delantero mexicano sea quien normalmente aparece como referencia dentro del área, gran parte de los espacios que encuentra nacen gracias a los movimientos de Brian por la banda izquierda. Cuando el uruguayo encara hacia el centro, obliga a que uno de los defensores salga de posición, generando huecos que Henry sabe atacar con mucha inteligencia. Lo mismo ocurre con jugadores como Eric Sánchez o Rafael Veiga, quienes encuentran más libertad para incorporarse al ataque cuando la defensa rival concentra su atención sobre Brian Rodríguez. Esa influencia no siempre aparece reflejada en las estadísticas, pero resulta determinante para explicar el funcionamiento ofensivo del equipo. En mi opinión, el América debe pensar más allá del corto plazo. Si realmente aspira a dominar nuevamente la Liga MX y competir con fuerza en los torneos internacionales, necesita conservar la base que hoy está dando resultados.